que hacerlo porque lo he estado, dijéramos, presentando, dos estrategias que en la práctica se van a poner a prueba este próximo 28 de febrero. En el caso de Alianza Republicana, todas las que yo he entrevistado hasta este momento, pues yo les preguntaba qué pasaba con la bandera tricolor, qué pasaba con los símbolos que distinguen al partido. Y veo que vos como que rompes por lo menos la visión que hemos venido teniendo. ¿Qué te dice volver a vestir los colores cuando otros están como muy alejados de la bandera de arena? Muy buena pregunta, Julio. Yo creo que yo soy un ciudadano aguachapaneco, salvadoreño, diputado actualmente. Yo soy una persona que se siente orgulloso de pertenecer al Partido Arena. Comparto los principios de Arena con los que me identifico, que fundamentalmente son Dios, la familia y la patria. No tengo ningún problema con esos principios. Te agradezco la pregunta porque me permitís decírselo a la población. Ha habido mucho... A pesar de que muchos tienen señalamientos de corrupción del partido. Y a eso iba. Yo creo que ha sido una estrategia en la que incluso los areneros en algún momento llegaron a sentirse, no sé si avergonzados, temerosos, de portar los colores que nos han identificado desde hace 39 años. A ver, yo soy un funcionario electo del Partido Arena. ¿Por qué yo voy a esconder la naturaleza de mi identidad ideológica? Compartiendo los principios que ya menciono. Y aparte, he venido caminando como diputado de una manera honesta. No tengo por qué avergonzarme. Lo demás podrán ser estrategias electoreras, podrá ser calumnias, difamaciones, lo que sea. No puedo esconder, Julio. Y eso se aprovecho para decirlo. ¿En Arena han habido ladrones? Sí. ¿Han habido corruptos? Sí. ¿Y a dónde están? Presos. ¿A dónde están? Expulsados del partido. No tengo por qué avergonzarme entonces. Parto con esa premisa, pues, y te agradezco la pregunta, porque yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de la identidad que tenemos. Si no, yo hubiera buscado ser candidato en otro partido, o independiente, si quería verme solo de blanco. Esa es mi forma de ver las cosas y así es como lo presento. Cristian, por el otro lado, la estrategia, dijéramos, de Nuevas Ideas es impulsar bandera, no rostro como otro día. ¿Esto responde a una estrategia o a un marketing, dijéramos, publicitario para efectos de que sabemos que el voto nuestro no es un voto racional, sino es un voto emocional? Bueno, mira, yo difiero un poco que no es un voto racional. Yo sí creo que los salvadoreños han valorado lo que estos últimos 30 años han pasado y han puesto en la balanza las cosas buenas, que han sido muy pocas, y las cosas malas, que han sido la mayoría, porque la situación del país refleja eso. Entonces, cuando vos decís que no es un voto racional, yo creo que la gente al final sí ha reflexionado sobre quién va a votar. Y con el tema de la bandera, mira, cuando digamos vas a nivel de estrategia, yo no soy una persona conocida. No soy una persona. Eso es lo que tú decís, pero tú tenés toda una trayectoria de profesión, has sido catedrático, tenés tu empresa, sos periodista, ¿cómo que no vas a ser conocido? Pero, digamos, no soy una figura pública que ha hecho campaña 3, 6, 9, 10, 36 años, como en el caso de algunos políticos. Entonces, nuestro fuerte no era hablar de las figuras públicas, porque no lo somos, pero sí tenemos una bandera que la respaldan más de 60 encuestas. Lo que habíamos visto de la encuesta ayer de la UCA, la encuesta de la Gavidia, son la colita de las últimas 60 encuestas que desde el principio, desde que se anunció el proceso político, ha posicionado a Nuevas Ideas como la primera fuerza política del país, por mucho. Además, en la encuesta de la Gavidia nos situaban un 65% de aprobación, y eso significa que ni siquiera sumando todos los demás partidos políticos hacer la mitad de Nuevas Ideas. Entonces, claro, estamos trabajando por la fortaleza de esa bandera. Tenemos también como rostro más visible al presidente Nayib Bukele, que creo que es la figura por mucho también, según las encuestas, mejor valorada del espectro político e institucional por los salvadoreños. Y al final ves que el otro extremo está la asamblea y los partidos políticos como las instituciones más defenestradas por la opinión pública. Entonces,
Nosotros estamos trabajando por la bandera, pero igual, yo como Cristian Guevara he trabajado por darme a conocer y por dar a conocer mis propuestas. Entonces es un balance, ¿verdad?, de ambas cosas. He escuchado propuestas descabelladas que vamos a abrir mejores hospitales, son cosas que se alejan del trabajo legislativo, pero tenemos que enfocarlo a lo que podemos hacer en este momento, pero nunca han tenido representación en la Asamblea. ¿Cuál va a ser, dijéramos, la posición diferenciadora de Cristian para decir no son más de lo mismo? Fíjate que primero no hablo en posición de Cristian Guevara solamente. Hoy, por ejemplo, el próximo presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, anunció ya una reingeniería de la institución como tal. Vamos a llegar a transformar, si hay una comisión que no sirve, se va. ¿Cómo funcionan las comisiones? Pues se cambian, porque todo esto, digamos, estamos en capacidad de cambiarlo, o con la voluntad política de hacerlo. Entonces, fíjate que Ernesto es candidato a diputado por San Salvador, pero yo lo ando acompañando, por cierto. Andamos haciendo una gira en todo el país. En todo el país. Vos decís que hace un candidato a diputado de San Salvador en la Unión, en Morazán, pues escuchando lo que quiere la gente, porque es verdad que a ti te escoge un electorado que está circunscrito a un departamento, pero al final haces leyes que afectan a toda la población, a todos los salvadoreños, incluyendo a los que están en el exterior. Entonces, cuando cambias esa manera de ver las cosas que ha sido estática por tantos años, y comenzás a ver qué cosas se hacen mal, podemos, desde entrada, te digo, cambiar la forma en que funciona la Asamblea Legislativa, que te digo que se ha convertido en elefante blanco, echado. Entonces, y de ahí, de esa plataforma nacional, hacer propuestas individuales que se puedan cumplir. Yo comparto lo que dice el diputado de que uno no anda prometiendo hospitales, calles. Más, yo esta semana hice un spot que decía: yo no prometo calles, yo no prometo hospitales, pero sí prometo, y tal vez vemos más adelante a fondo mi propuesta, pero yo sí prometo, por ejemplo, ir a buscar $2,000 millones que le pertenecen a los salvadoreños que han sido evadidos. Y con eso sí se pueden pagar hospitales. Con eso sí se pueden pagar calles. Con eso sí se pueden pagar las escuelas. Y te digo, es que ir cambiando todo lo que por ley aquí te han mantenido estático. Por ejemplo, yo no entiendo por qué las escuelas tienen que ser de Saltex horrible y cajones. Y a veces hay escuelas que ni siquiera tienen un espacio para jugar. O sea, quitémonos esos paradigmas y esa era de las excusas, le llamo yo, que yo no puedo trabajar con el alcalde, yo no puedo trabajar con el ministro. Si es que al final eso es lo que ha pasado, que todos se han tirado la pelota entre todos, y los que han pagado el pato en buen salvadoreño hemos sido todos. Entonces, desde ahí podemos cambiar la forma de hacer política. Eso es parte de que tenga la correlación de fuerza suficiente en la Asamblea para poder hacer lo que tú planteas. Mira, ya ni siquiera estamos hablando, Julio, de una mayoría simple. Ya ni siquiera estamos pensando en discutir a la calificada. Nosotros estamos trabajando por la calificada. Así te lo planteo. O sea, sí. Nuestra discusión no es vamos a tener 40 diputados, 43 diputados. Estamos hablando que nuestra meta es llegar a los 60. Eso me hace pensar que va a haber un parlamento entonces de 120 diputados, porque ustedes también como partido dicen, mire, vamos a tener por lo menos los mismos. Entonces ya si suman 60 de ellos más los 37, hacemos 97, sin contar los demás. Yo creo que hay que conocer un poco más la legislación sobre el tema electoral. Hay una ley de cocientes y residuos que no permite, tendrían que votar el 100% de los salvadoreños empadronados y que todos votaran en la misma dirección. Vivimos en una democracia, en el interior del país, como en Aguachapán, ha habido trabajo muy bueno de parte de los diferentes partidos políticos. Hay liderazgos naturales en los departamentos, alcaldes, diputados, que hemos hecho un trabajo honesto, lo digo y lo repito, y eso nos va a permitir también obtener una buena bancada. Tú planteabas, dijéramos, hay que cambiar el paradigma dentro de la Asamblea Legislativa, ya que uno de los roles que le toca jugar a la Asamblea Legislativa, aparte de la formación de ley, son las elecciones de segundo grado, tan importantes porque aunque no sean elecciones directas, definen quién es el fiscal general de la República y por consiguiente el que le toca perseguir el delito, ¿verdad? Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Cuentas de la República.
¿qué estás planteando como partido? Ya no te hablo a título individual, para mejorar ese mecanismo de selección y que ya los que resulten electos no sean por cuotas de partido. Bueno, primero me gusta que lleguemos a una conclusión de que hay cuotas de partido, y lo ves, fíjate, tenemos a un fiscal general que ha sido miembro y financista de Arena. Tenemos a un... Pero ya la sala de lo constitucional dijo que no. Bueno, ya vamos a hablar también de la sala de lo constitucional. Tenemos a un miembro y financista del PDC como magistrado presidente de la Corte de Cuentas, que por cierto cometió un delito cuando pasó información, pero eso ya, otro tema. Y tenemos un miembro y financista del FMLN en la PBDH, que hago también una denuncia pública de que ya hay otra fábrica de empleo, no de Funes, pero sí del FMLN, ahí en la Procuraduría. Norma Guevara ya tiene varios familiares que los están contratando. Entonces, cuando comenzás a ver esto, y veamos otra cosa también, y con lo de la sala de lo constitucional, hace poco blindaron a Sigfrido Reyes. Blindaron a Sigfrido Reyes en la sala de lo constitucional. Y cuando vos comenzás a escarbar, ahí me gusta un término, lamparear. Cuando vos pones la lamparita ahí, ¿qué pasó? Comenzás a ver un montón de cosas así bien llamativas, llamémosle. Comenzás a ver, por ejemplo, que el presidente de la sala de lo constitucional fue gerente de la Asamblea Legislativa 19 años. ¿Te imaginás el poder de negociación que tenés que tener con los dos partidos políticos más grandes para que no te muevan por 19 años de ese cargo, que es un cargo político? Y el que lo nombró a él presidente de la sala de lo constitucional es Sigfrido Reyes, que en ese momento era presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí te das cuenta cómo funciona el sistema que se autoprotege. Entonces cuando vos me hablas de elecciones de segundo grado, ahora entendés por qué, por ejemplo, para escoger la Corte de Cuentas necesitas mayoría simple y no calificada. Porque eso le permitía a unos pocos ponerse de acuerdo para que la institución contralora del Estado, por definición, la escogieran entre un par de partidos políticos. Ya no necesitaran el consenso de más partidos. Entonces podían, pues por años estuvo manejada por el PCN, por años. ¿Me entendés? Entonces ahora lo tiene otro partido. ¿Tú propondrías una reforma constitucional desde ya? Yo la propondría, por ejemplo, en el caso de que fuera escogida por mayoría calificada la Corte de Cuentas, así como son la Fiscalía, y el Procurador también, la Procuraduría. ¿Me entendés? Cosas desde ahí que ves que ha sido falta de voluntad política de haber querido resolver todos esos problemas. Aquel día nos sentábamos, hace un par de meses nos sentábamos con el embajador de la Unión Europea y nos decía, nosotros hace 2 años le entregamos a la Asamblea Legislativa nuestras recomendaciones para que las elecciones de funcionarios de segundo grado fueran más transparentes. ¿Y dónde está el embajador? En estudio. En estudio. Entonces, a lo que va es que no hay voluntad política. Por ejemplo, lo de moralidad notoria. Vos podés haber matado a 5 personas, haber recibido sobresueldos, pero si para vos tiene moralidad notoria. Entonces, debería definirse qué es moralidad notoria. Es decir, esto A, B, C, D, y con eso en base a esto. Corte comercial cuando... Qué bien, como discurso de que vamos a cambiar al elefante blanco que está dormido. Sí hay cosas malas, pero un diputado no es un pasapapeles de la presidencia de la República, Julio. ¿Y ese rol lo han sentido ustedes? Ese rol es a donde tenemos que orientar. Y es ahí donde también este servidor yo me quiero enfocar. Hacer ese balance de pesos y contrapesos. Julio, tenemos que evolucionar a que en este país prevalezca la democracia. Es un buen discurso del hastío de la gente, del cansancio de la gente, del hartazgo de la gente. Por eso lo decía al inicio. O sea, en Arena había corrupción, sí, pero ¿dónde están? Afuera o en otros partidos políticos. Pero yo creo que no podemos hacer valer el rol de los diputados. Poder negar los errores que ha cometido la oposición. No, y no los niego, Julio. No estoy hablando de negar. Incluso muchos dicen, Ricardo, de que el presidente Bukele está ahí porque no se hicieron las cosas que debieron de haberse hecho. Es decir, no sé si los partidos han hecho como esa valoración de un mea culpa y hacerse un replanteamiento como verdadera oposición. Yo creo que llegó el momento, Julio. Esta es la oportunidad perfecta que tenemos. En este caso, yo me identifico y me siento orgulloso. Es la oportunidad perfecta que tenemos los areneros para poder, de esta crisis, hacer esa evaluación y hacer este replanteamiento y que Arena vuelva a ser esa alternativa de libertades que representó
para este país durante muchos años. Okay. Y yo creo que estamos en ese momento y es un reto también para este servidor. Cristian, ¿qué te merece el rol que ha jugado, dijéramos, la Sala de lo Constitucional en este proceso? Porque al haber, dijéramos, ese control político de un órgano con el otro, al final la pelota termina, en el caso de la formación de ley, en la Sala de lo Constitucional. Pero hoy conocimos la resolución que le hace un impedimento a una de las figuras más enigmáticas de parte de usted. ¿Cómo valorás? Mira, a la Sala que haga una resolución express contra Margarita de Escobar, que está en la misma categoría de Walter Araujo. Pido la misma resolución para Ernesto Mason, que también tiene procesos abiertos. Si no lo hacen con ellos, vos ocupás una frase, Julio, justicia selectiva. Yo te la he oído. Eso significa, si la Sala no hace lo mismo con Margarita Escobar y con Ernesto Mason, estamos viendo otro caso de justicia selectiva, en pocas palabras, corrupción. Es más, y ahí fíjate, sí, es que ya están los procesos, ya están ahí los recursos. No, porque en el caso Pero invito a todos los ciudadanos que mañana puedan presentar sus recursos, ese es el punto. Que los presenten temprano y que en una semana, tal como resolvieron con Walter Araujo, espero que resuelvan con la misma sentencia con el caso de Margarita Escobar y con Ernesto Mason. Creo que es lo justo si ya sentaron jurisprudencia. Si no, la Sala no lo hace, ahí vamos a ver funcionar el sistema de pesos y contrapesos que siempre lo hemos tenido, que yo siempre le he dicho que es un peso aquí y el otro contrapeso acá. Ese es el sistema que ha funcionado. ¿Cómo podemos hablar de justicia selectiva con un tono un poco sarcástico? Si tengo una pericia en gestión municipal, soy el representante de los asuntos municipales de la bancada de Arena. ¿Y qué puede decir Cristian de la actuación del ministro de Hacienda en cuanto al tema del FODE? ¿Okay? Hay también procesos. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué ha pasado? Entonces ahí la justicia... Quizás cuando se plantea la justicia, el concepto de justicia selectiva, por lo menos desde mi óptica, como lo hemos planteado, es que a mi amigo le interpreto y a mi adversario se le aplico, ¿verdad? No hay una equidad en cuanto al valor justicia de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, la celeridad es un punto. Tú acabas de plantear el tema del FODE. Y si ustedes como Asamblea Legislativa, ¿por qué no hacen uso de los mecanismos que la ley les da para precisamente garantizar esto? No, y en efecto se ha hecho, pero sigue esperando. Y es ahí donde tenemos que caer en cuenta que vivimos en una democracia, en un país en el que tenemos que apuntarle a que la institucionalidad funcione. Ese es el tema. Cristian, dijéramos, me gustaría saber ya, porque dada la intención de votos, yo creo que casilla base en la octava, pero ahora en realidad el orden no entiende más que la preferencia. Quisiera, porque este programa de eso se caracteriza, de los compromisos. La gente se pregunta, en caso de que haya un conflicto, Cristian, entre la línea de partido y tu propia convicción en un punto, ¿cómo reaccionaría, Cristian? Mira, hasta la fecha yo nunca he tenido inducción del partido con ciertos temas. Nunca la hemos tenido. ¿Me han dejado libertad? Nos han dejado libertad, nunca nos han sentado. No es como, ahí medio vi que apareció como el caso de Felisa Cristales, o el caso de Milena Mayorga, que difieren del partido y lo que les abren son procesos. Y les cierran su oportunidad de reelegirse. Mira, en otros partidos, disentir es sinónimo de expulsión o de mandarlo a la Siberia política, ¿me entendés? Entonces yo no sé cómo hablan de democracia cuando dentro de su mismo partido no hay democracia. Incluso en Arena hicieron elecciones cerradas, eran 24 candidatos en San Salvador y se escogían o sea, lo que escogían era el orden, pero no era una elección en el que participaban, en el que fomentaban que sus bases participaran. Por darte un ejemplo, entonces yo no entiendo, digamos, cuando te digo que un partido se toma como la bandera de decir vamos a garantizar el sistema democrático. Primero, estas elecciones son democráticas, o por lo menos los más perjudicados que hemos sido en Nuevas Ideas con el retraso de las inscripciones. Y estamos participando, tenemos un tribunal donde uno de los magistrados ha dicho abiertamente que es opositor al gobierno, que es Julio Olivo. Y aquí estamos participando, entonces se va a hacer como democracia. ¿Quién decide la democracia? Porque la ley de transfugismo, habían ahí algunos problemas. Yo no sé, eso no. Esos fueron los problemas que tuvieron. No hay que decir ni medias verdades ni medias mentiras. Yo creo que todos los partidos están adoleciendo eso. Y son conflictos que hay que dirimir de la mejor manera. Mencionaba un caso específico, Cristian, sobre
sobre algunos diputados que fueron al final disidentes descarados. Hoy conocimos la renuncia a la población de Felisa Cristales, hoy se conoció esa denuncia, tuvimos lo de Milena. Esa renuncia obedece a que el hecho de haberse opuesto en algunas decisiones al partido la llevó a una expulsión de hecho y no de derecho. No, yo creo que eso es falso. Y si no miremos, o sea, estos 4 diputados que, comenzando la gestión del presidente actual de la República, se plegaron totalmente. Es que, a ver, aquí como en el país yo les digo, adolecemos de deporte de alto rendimiento. O sea, si de una diputada Milena Mayorga, que recibe un premio de consolación, la embajada más importante de El Salvador en el mundo. Yo creo que en Nuevas Ideas habían personas igual preparadas, con el talante, con los estudios, la capacidad, el profesionalismo, que se quedaron diciendo, ¿y qué pasó? Entonces hay que actuar así para que me den un premio como este. ¿Crees tú? Cosas que están a la vista. Fíjate que yo le preguntaba a la embajadora Mayorga, se lo pregunté es más, esta semana me reuní con ella, y le preguntaba a la embajadora Milena, Milena, ¿cuándo comenzó tu separación con Arena? Imagínate, no fue una decisión así que vos digas votó en contra. Me dice, hice un spot diciendo que el proyecto del centro histórico en ese entonces del alcalde Nayib Bukele debería seguir. Eso fue el detonante para que a ella le comenzaran ese proceso de destierro. Entonces, vos decís, ni siquiera fue por una ley, por una cosa, la ley del agua que ha pasado engavetada ahí 14 años para beneficio de unos pocos sectores. ¿Me entiendes? Ni siquiera fue porque ella lo movió, no. Fue por un spot. A ese nivel, te digo, llega el verticalismo de estos partidos políticos, de que están, digamos, dominados por 2 o 3 figuras. Si al final yo creo que la jefa ahí de fracción es Margarita Escobar. Entonces ella es la que manda, la que ordena, ¿me entiendes? Entonces, pero ahí está la embajadora Milena, no es premio de consolación. Yo creo que Milena, si ella hubiera sido, o le hubiera dejado su partido reelegirse, hubiera sido la diputada más votada. Por eso la quitaron, porque no podían permitir que una figura emergente en el partido le quitara el puesto a uno de estos elefantes blancos que ahí están pernoctando siempre en las bancadas de ellos. Entonces, eso fue la verdadera razón. Si Milena hubiera competido, les vuelvo a asegurar, hubiera sido la diputada de Arena más votada, por mucho, y eso le dio. Milena pudo haber sido la diputada más votada si se le hubiera permitido correr por Arena. Primero, Julio, no es alguien de mi departamento, son meras especulaciones y siento que nos estamos desviando bastante del tema. Venimos a hablar de propuestas y no de lo que ha pasado o está pasando en la coyuntura nacional. Yo creo que el salvadoreño es inteligente y el salvadoreño está comprendiendo que también ese humo blanco, yo le digo humo blanco, tanta cortina de humo que se ha estado vendiendo en los últimos meses, los salvadoreños han despertado y están despertando. Que muchas de esas son por ocultar temas que están perjudicando al Ejecutivo. A un curul, ¿cómo ha utilizado la Asamblea Legislativa esos mecanismos de control, dijéramos, políticos sobre el Ejecutivo? Llámese interpelaciones, llámese comisiones, citas, es decir, ¿cómo lo interpretaste? Mira, yo varias veces he denunciado que la Asamblea lo que activó fue un plan tortuga, y así le llamo yo. Que ese plan tortuga que incluía, primero, la asfixia económica, y segundo, la paralización del gabinete. Solo te doy un ejemplo, el plan control territorial. En Arena hay empresarios. ¿Cómo que un partido de empresarios? Y un empresario, un buen empresario, funciona por resultados. No hay ninguna otra lógica para un empresario. O sea, esto me da, invierto más. ¿Entendés? Así es de llano para explicarle. Si comenzás a ver que el plan control territorial funciona y que los homicidios van a la baja, ¿dónde invertís más? En ese plan que está funcionando. Preguntémosle a la Asamblea actual cuánto dinero le ha otorgado al plan control territorial. No sé si el diputado sabe, pues, pero cero. Y es un plan que ha funcionado. ¿Por qué? Porque era una deuda histórica de que este país tuvo 80,000 muertos en la primera guerra, en la militar, pero tuvimos 100,000 muertos en la guerra social. Entonces siempre habían hecho negocio de vendernos el miedo de las pandillas, que vamos a combatir a la violencia, que vamos a combatir de frente a las pandillas, pero les prestaban los polígonos de tiro para ir a entrenar. ¿Entendés? Entonces hicieron negocio de la inseguridad,
Cuando se comienza a resolver el problema de la seguridad con el Plan Control Territorial, lo que tratan es de bloquear e interpelan a Osiris, o lo llaman o lo citan. Seguridad. Cuando se comienza a resolver el problema de la seguridad con el Plan Control Territorial, lo que tratan es de bloquear e interpelan a Osiris, o lo llaman o lo citan o interpelan a todo el gabinete de seguridad. Y imagínate, el sistema judicial le dio la razón al director de la PNC que no había un proceso sustentado. O sea, salió rápido. Pero la Asamblea ya estaba por interpelarlo. En cambio, no votaron por el desafuero de Norman Quijano, del que había un video de 23 minutos negociando con las pandillas. ¿Han entorpecido ustedes la labor del presidente como plantea Cristian? Sí, no, para responderle un poco a Cristian, sí conozco lo que ha pasado con el Plan Control Territorial, sí conozco, porque es más, porque fue una rabieta del mandatario y que quería ya sus millones y por eso llevó a la policía y por eso llevó a los militares a tomarse el Salón Azul, sí lo tengo bien presente. Que pues eso ya no es tanto de una democracia, no sé si estamos orientados ya a algo como Nicaragua, Venezuela, no sé, pero sí estoy consciente también que se le ha apoyado. Cristian, yo soy un diputado de oposición, que apoyo lo bueno, pero soy oposición, porque hay que ejercer ese balance de pesos y contrapesos, no de los pesos que él dice aquí, no, esos pesos no, ni los conozco. ¿Ha jugado el rol de oposición Arena? Ha faltado. En el territorio nacional son miles de salvadoreños que creen en Arena y en sus principios, porque Arena no es de empresarios, Cristian, no mintamos, no crece la nariz de mentir. Arena no es de empresarios. Arena está conformado por 8 grandes sectores en donde hay campesinos, hay obreros, hay profesionales. Ese es el origen de Arena y ese es el Arena que yo represento, Julio. La mochila de pecados de los otros, que la pague cada quien cuando la debe y como lo debe. Pero tenemos que apuntarle a que esto sea una democracia y que la Asamblea tenga altura, estatura, y que no estemos hablando desde ya. Me parece simpático que digan que ya tienen presidente de la Asamblea. Si eso es discurso, señores, entonces ¿qué? Ya estamos apuntando que ya está, es algo de hecho. Si traducís en la intención de voto del 60%, y tú lo sabes, funciona la correlación. Si llegan a tener 43 votos, entonces ellos van a decidir. Entonces de nuevas ideas, Julio, no tienen nada, son viejas ideas, son las mismas mañas. Bueno, pero al final la Asamblea Legislativa es correlación de fuerza. Correcto. ¿Verdad? Entonces si tienen 43 votos, por lógica van a tener la presidencia de la Asamblea Legislativa, aunque Cristian aspira a tener los 60 diputados que es la mayoría calificada. Tengo que ir a un corte, pero lo tuvieron. Yo lo gocé el seguro médico los primeros 2 años. Pero en esta legislatura ya no había. Sí, porque te pregunta a la ciudadanía. No, bueno, claro, y hay que transparentarlo, Julio. Hay que dejar que le toquen los de galería. Hay que transparentarlo, al correcto. social. Pero perdemos de vista entonces también la familia del empleado. Está bien, los diputados, no, está bien. Paguemos nosotros, y si no vayamos al servicio público. ¿En cuanto a los bonos? Sí, también tenemos que saberlo transparentar y tenemos que hacer, esas sí son reformas que hay que discutir. Y ojalá Cristian y los que si lo logran, pues, y logran llegar, estén dispuestos a debatirlo y a discutirlo con altura. ¿Tú estarías dispuesto a debatir el tema de los bonos? Totalmente. ¿El tema de los asesores? Es necesario. Y en el tema, pero quiero terminar la idea, porque hay que reconocer también lo que se ha hecho. Las camionetas de los directivos, o sea, es mentira que todos los diputados tienen un vehículo, mentira. Es mentira que los diputados tienen un teléfono celular con una línea, mentira. Junta directiva goza de algunos privilegios que yo te he escuchado, Julio, cuando mencionas los de la llanura, ¿sí? Así somos conocidos, los que estamos ahí en la llanura. No gozamos de ningún privilegio de eso. A mí me causaba risa cuando decían los banquetes legislativos. Si supieran que panes con ripio donde la mamachús comemos a veces en la noche. Algunos, porque también otros vienen de ahí, de otros. Bueno, yo soy un salvadoreño común y corriente que viene de una familia trabajadora, que me enseñó mi papá que lo que ando en la bolsa lo he trabajado y con orgullo lo defiendo. Pero hemos avanzado, se han hecho avances y tenemos que seguir caminando porque tenemos que estar también a la altura de lo que vive día a día los salvadoreños. Pero también veamos para otros lugares, veamos para otros lados. Hay que también analizar el tema de privilegios del Ejecutivo y del Judicial. Ahí me quedo. Cristian, de todos es conocido, como lo planteó Ricardo,
que están los diputados de junta directiva y los de galería, vean los que están abajo, con un sueldo, no sé si igual o más, pero entiendo que ahorita hay 14 diputados en la junta directiva. Sí. Ustedes, de llegar a la junta directiva, propondrían una reducción de la cantidad de juntas. Bueno, el diputado Godoy dice que vamos a discutir la reducción de bonos. Le digo que no va a ser necesario eso. El 1 de mayo, porque ese día vamos a ir a trabajar los de Nuevas Ideas, ese día nos quitamos los bonos. Ya está discutido y tenemos la correlación para hacerlo. Así que no va a ser necesaria la discusión, diputados, se van los bonos. Vamos a bajar la junta directiva también. No puede ser que tengamos 14 miembros de la junta directiva. Son de esas cosas que hay que reorganizar, porque también tiene que ver con el tema de las comisiones. Pero como te digo, vamos a hacer una reingeniería en este proceso. Después de las elecciones nos vamos a quedar trabajando ya hay algunos avances. Así que vamos a hacer rapidito, porque nosotros el primer día, la primera plenaria, vamos a comenzar a trabajar. ¿El tema de asesores? Y con el tema, fíjate que también viene otro tema, Julio, que creo que también es más importante. Yo creo que los salvadoreños ven la corrupción y ven los corruptos. Pero para que haya corrupción necesitas corruptos y necesitas corruptores. El que corrompe, al que se deja. Entonces, una de mis propuestas es golpear de frente a los corruptores, los grandes financistas de los partidos políticos. Entonces, yo estoy proponiendo una ley de repatriación de capitales evadidos, en el que vamos a ir a recuperar, que se puede hacer, los impuestos de los últimos 20.000 millones de dólares que han salido hacia paraísos fiscales, que ya están identificadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y que ya están identificados por el Ministerio de Hacienda. 648 empresas cascarones que tienen ingresos millonarios pero reportan pérdidas, que ya están tipo los buceros que tienen como 30 años con pérdidas, pero ahí siguen funcionando. Entonces solo que ya no es monedita, sino que son... Cristian, pero en los traseros de los buses, de esos buceros, si la propaganda que se ve en todo el país es de Nuevas Ideas. Pero esas son empresas que se los alquilan los buses porque los pobrecitos no tienen para sacar adelante el negocio. No mienta, Cristian, le va a crecer la nariz. ¿Y qué pasó si el presidente acaba de sancionar otra vez los mismos privilegios en cuanto a compensaciones a los buceros? Pero las que ellos han protegido. Pero el presidente lo pudo haber hecho desde ya. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no tiene la asamblea, pero cuando lleguemos los 60 diputados de la asamblea... Si la discusión fue el BMT, no fue la asamblea, por Dios. No lo podemos hacer, le va a crecer el pelo. No lo podemos hacer sin la Asamblea Legislativa. Un favor me va a hacer. Gracias. Sin la Asamblea Legislativa. Entonces, vamos a reformar también eso. ¿Me entiendes? Ya hay propuestas serias para pasar. Mira, aquí no tenemos un sistema de transporte público. Tenemos un sistema de transporte masivo. Casi que de ganado, ¿me entendés? Un sistema de transporte público es cuando está el Estado detrás, como lo hacen casi todas las mayorías de países. Entonces, aquí lo que pasa es que nos han tenido secuestrados también ese gremio. Y eso lo vamos a ir a cambiar. ¿Dispuesto a enfrentar? Claro, es que mira, si no es irse contra el gremio, no, hay muchísimos empresarios del transporte que son gente honrada, que tienen sus buses y que van al día. Pero ¿por qué no dejan que pongamos GPS? Y le damos el subsidio a quien ande en la ruta. Pero ahí vemos una gran flotilla de buses varados que van a cobrar subsidio todos los meses. Yo te quiero decir, muy honestamente, yo esperaba que ese decreto lo vetara el presidente. Porque es lo que yo estaba diciendo, está en sus manos, porque no lo hizo. No permitía la propuesta que el ministro, con toda la seriedad, había dicho: mire, yo necesito tener un control para saber efectivamente. ¿Por qué no se hizo? ¿Qué sistema tenés alternativo para enfrentar la crisis del transporte cuando se te venga esto? No lo hay, no están las condiciones, hay que prepararlas. Entonces tampoco es un revanchismo contra el sector. No, entonces, si paralizas el transporte, el 70% de los salvadoreños se mueve en transporte público. ¿Me entiendes? Entonces hay que preparar las condiciones. Yo no te digo que el 1 de mayo vamos a llegar y cambian las unidades a la fuerza. Tenés que darles incentivos. O sea, es palo y zanahoria. Tenés que, si usted tiene un bus de 15 años, recibe menos subsidio. Si usted tiene un bus de 10 años, recibe más subsidio. Si usted tiene una unidad nueva, recibe mucho más subsidio. Porque eso significa una mejor calidad de transporte para la gente. ¿Me entiendes? No pueden ser también, y también hay que revisar, muchos buses que venden como nuevos aquí, vienen reciclados de otros países, refurbished le llaman. Entonces, también hay que registrar esto, porque no puede ser una unidad que estuvo 5 años en Colombia o 10 en Brasil que venga a venderse como nueva aquí. Sí, pero para hablar de un tema hay que medianamente conocerlo, Cristian. Yo ahí le quisiera preguntar si usted en algo conoció la discusión y las propuestas que hubieron en el mes de diciembre
Porque usted mencionó, no quieren ponerle GPS o GPS. Yo soy algo salvadoreño, GPS. Porque se detectó que ya estaban las empresas que iban a licitar y unas venían de los amigos de los gobernantes de este país. Si eso ya se hizo moda y nadie está diciendo nada. Bueno, en algún momento pues han mencionado que han ganado la mitad de todas las licitaciones en lo que han participado. Entonces no podemos estar dando solo un discurso, tenemos que estar sentados en la realidad que estamos viviendo, y si vamos a hablar de transparencia, pues hablemoslo como es. El compromiso que yo entiendo que ambos adquieren en cuanto a la transparencia. Yo no quiero caer en el populismo de decir no vamos a tener asesores, porque los necesitas en el tema. Yo, por ejemplo, en mi caso no soy abogado, ¿me entiendes? Y aún a un abogado puede ser el mejor abogado del mundo, pero necesita una asesoría si está en una comisión como de transporte o está en la comisión de medio ambiente, necesita asesores de estos temas. El punto es que no puedes caer, Julio, como en la fracción del PDC, fracción de 3, que tienen 90 empleados. Vos sabés que en la Asamblea Legislativa, el último dato que yo tengo, que no sé si sigues, que creo que debe ser más, hay 3.200 empleados. Y en el Congreso de España hay 800. Entonces te das cuenta de cómo un país tan chiquito, tan pobre, mantiene ese monstruo lleno de grasa. ¿Usted conoce la planilla de Casa Presidencial, Cristian? ¿Cuántos empleados tiene solo Casa Presidencial? Vale, solo te voy a contestar algo. Okay. No, era una pregunta. No la conozco. Conocía la del FMLN. Ok. ¿Me entendés? Entonces... ¿Y ustedes estarían dispuestos de llegar con la correlación a volar esa grasa del órgano legislativo? Vamos a negociarlo con el diputado porque parece que no quiere, ¿va? Pero nosotros sí. Vas a negociar con Ricardo. No sigan mintiendo. Vas a negociar con Ricardo el hecho de quitar esa grasa del órgano legislativo. Mira, es que yo, y vuelvo a insistir, es necesario hacer una reingeniería del órgano legislativo. Sí, pero eso implica despidos. Despidos, solo que hay procesos, ¿me entendés? Hay procesos y yo hay procesos y estoy seguro que la Sala de lo Constitucional los va a blindar. Entonces vamos a estar... Pero eso ya será cuestión de la voluntad política, la voluntad política, sí. Que tú tenés razón. Sí. No puede ser que un órgano legislativo tenga 3.800 empleados, ¿verdad? Cuando el de España tiene 800. Cuando uno hace el cuadro comparativo, hace ver de que o hay exceso o hay demanda de trabajo, porque pueden darse las dos cosas. La pregunta es, ¿ustedes estarían dispuestos a revisar que todas esas plazas de las cuales no llegan, o esas plazas de las cuales representan cuota para que lleguen los afiliados del partido o los activistas, estarían dispuestos a revisar? Es más, ya el presidente de la Asamblea, te digo, el próximo presidente anunció que va a haber una auditoría especial. ¿No te gusta que te diga que el próximo presidente de la Asamblea... No tengo derecho a sonreír, pero me causa gracia de escucharlo, pues nada más. Que va a ser Todavía estamos en país libre, pero Ernesto Castro va a ser el presidente de conformidad con la posición. Pero volviendo a la pregunta, ¿ese compromiso lo adquieren ustedes de cara al pueblo? Vamos a pedir esta auditoría y que la auditoría determine ¿qué plaza es necesaria? ¿Qué plaza no lo es? Perdón, yo sí quisiera hacer una pregunta que solo me la hiciste a mí, Julio, y voy a tomar el rol ahorita de moderador. Cristian, ¿usted estuviera dispuesto como diputado de la República de El Salvador a cuestionar al presidente de la República? Claro, ¿y por qué no? Se compromete, este programa queda grabado. Claro, ¿y se por qué compromete ante los salvadoreños a hacerlo. Sí. ¿Realmente? Sí. ¿Se compromete usted a cuestionar a Alberto Romero? Totalmente. Yo no soy tapara ninguno. Entonces estamos igual. Bueno. Nos comprometemos a continuar este programa. Hemos llegado al final y